Ha pasado mucho tiempo. Soy de la Universidad Médica de YouTube. Como médico, no me he hecho un chequeo médico completo. Sin embargo, hay un examen en particular que siempre me hago. Te han dicho que deberías hacerte un chequeo médico completo, ¿verdad? Mi amigo el señor pudo detectar el cáncer a tiempo. En la televisión, una celebridad fue salvada porque le encontraron cáncer por casualidad. Por eso, uno piensa si también debería hacerse el chequeo. Sin embargo, iré directo al grano. Ni yo ni la mayoría de los doctores que conozco nos hemos hecho ese chequeo, ni siquiera pensamos en hacerlo. Mientras más exámenes te hagas, más tranquilo te sientes. Esto es mitad verdad y mitad mentira. Te sigues haciendo exámenes innecesarios sin razón. Así es como encuentran hallazgos que no hacía falta detectar. Te dicen que podría ser cáncer y ya no puedes dormir por las noches, te haces más exámenes, gastas dinero y tu cuerpo también sufre. Tu dinero, tu tiempo y tu tranquilidad se van desgastando. He visto a muchos pacientes así. Por otro lado, si no te haces los exámenes que realmente deberías, también puedes pasar por alto un cáncer que se podría haber prevenido. Hay datos muy representativos. En el país vecino, Corea del Sur, un tipo de examen médico se popularizó rápidamente. Como resultado, en menos de 20 años, el número de diagnósticos aumentó aproximadamente 15 veces. Sin embargo, el número de personas que murieron por ese cáncer casi no disminuyó. Es decir, existe la posibilidad de que hayan detectado muchos cánceres que en realidad no era necesario encontrar. Hola, esto es la Universidad Médica de YouTube. Hoy también aprendamos juntos información que nos ayudará a estar más saludables a partir de mañana. Sin embargo, los exámenes que debes realizarte varían según la edad, el sexo, las enfermedades que hayas tenido y los antecedentes familiares. Entonces, seguramente te preguntarás, ¿qué exámenes debo hacerme yo? Y te puedes sentir confundido, ¿verdad? Así que, si ves este video hasta el final, podrás entender claramente qué tipo de exámenes debes hacerte, la diferencia entre las pruebas de detección de cáncer para la población general y un examen médico completo. Por favor, quédate hasta el final. En la segunda parte del video les mostraré cómo yo y cómo les recomiendo a mis pacientes en consulta buscar información de manera conveniente. Así que, por favor, no se lo pierdan. Bien, primero les hablaré sobre la razón por la que yo no me hago un examen médico completo. Cuando escuchan examen médico completo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? La tomografía computarizada de todo el cuerpo, la resonancia magnética cerebral o el examen PET que revisa todo el cuerpo de una sola vez. A este tipo de exámenes en conjunto se les llama examen médico completo. Empecemos con el examen PET. Escanea todo el cuerpo y las áreas donde podría haber cáncer se iluminan. Las células cancerosas consumen mucha energía. Por eso, absorben mucha más glucosa de lo normal, que es el combustible que les da esa energía. Cuando se inyecta glucosa marcada en el cuerpo, las áreas que absorben más glucosa se iluminan. Es un método realmente innovador, pero también tiene muchas desventajas. La primera es la exposición a la radiación. Esto se acumula cada vez que se realiza el examen. Y la segunda, aunque algo brille, no necesariamente significa que sea cáncer, es decir, puede brillar aunque no sea cáncer. Te preocupas, te haces la prueba y no era nada. A esto se le llama un falso positivo, cuando el resultado es positivo por error. Y la tercera, el dinero. Si lo haces por tu cuenta, el costo es de aproximadamente 100.000 yenes por vez. Y la cuarta, la base científica. Hasta ahora no hay pruebas de que las personas sanas que se han hecho esta prueba PET vivan más tiempo. No se ha encontrado diferencia entre quienes se la hacen y quienes no. Por eso, no recomiendo que las personas sin síntomas se hagan la prueba PET. Por supuesto, si en otra prueba aparece una sombra o si hay alguna anomalía en los análisis de sangre, es diferente. Por favor, no malinterpreten eso. Y ahora, pasemos al chequeo cerebral. La resonancia magnética cerebral es una prueba para detectar aneurismas, que son protuberancias en los vasos sanguíneos. Les contaré el caso de una paciente que atendí en mi consulta. Era una mujer de unos 60 años. Una amiga le recomendó hacerse un chequeo cerebral. Así fue como le encontraron un pequeño aneurisma cerebral de unos pocos milímetros. No era algo que requiriera cirugía inmediata. Aún así, desde ese día empezó a sentirse ansiosa y no podía dormir. Todos los días pensaba, ¿cuándo se romperá? Ella decía que antes de hacerse el examen se sentía mucho mejor. Se dice que en los chequeos cerebrales, entre el 2 y el 6% de las personas tienen aneurismas no rotos, es decir, se les encuentra un aneurisma. La mayoría son aneurismas pequeños de menos de 10 milímetros de diámetro, es decir, ni siquiera llegan a 1 centímetro. En esos casos, la mayoría de las veces no se realiza cirugía y solo se observa. Y la probabilidad de que se rompa depende del tamaño, pero es de aproximadamente un 1% al año. Aún así, si te dicen que tienes un aneurisma, es normal sentirse preocupado, ¿verdad? Por eso, en las guías clínicas de los chequeos cerebrales, se recomienda prestar mucha atención a la carga psicológica y el estrés emocional que puede causar informar a los pacientes después de este tipo de exámenes.
Sin embargo, si tienes familiares que han tenido hemorragia, subaracnoidea o aneurismas cerebrales, la situación es diferente. También es distinto para quienes tienen un alto riesgo u otros síntomas. Por eso, creo que lo más inteligente es decidir si te haces el chequeo cerebral o no, consultándolo con tu médico de cabecera. Probablemente te hayas estado preguntando sobre esto, pero volvamos al tema de Corea que mencioné al principio. El examen que empezó a realizarse masivamente en Corea fue el de cáncer de tiroides. La glándula tiroides es un órgano del tamaño de una mariposa que se encuentra en la nuez de Adán, así que con una ecografía es fácil hacer una prueba de detección de cáncer. Por eso, en Corea empezaron a buscar activamente el cáncer de tiroides usando ecografías. En 2011, el número de diagnósticos se disparó a 15 veces más que hace unos 20 años. Sin embargo, la cantidad de personas que fallecieron casi no cambió. Hubiera sido mejor no detectarlo. Incluso descubrieron cánceres de crecimiento lento, a esto se le llama sobrediagnóstico. Definitivamente, estos chequeos médicos no siempre son mejores mientras más te los hagas. A veces, al hacerlos, puedes terminar más preocupado o con una carga económica mayor, así que por favor ten cuidado y elige sabiamente. Entonces, en la segunda parte, les presentaré los exámenes que yo mismo sigo haciéndome a pesar de todo. Les voy a presentar 5 exámenes que siempre les explico a mis pacientes que deben hacerse. Son los que yo mismo me hago cada vez, y esos son las pruebas de detección de cáncer recomendadas por el sistema de salud. Estos son los 5 exámenes de detección de cáncer avalados por el gobierno. El gobierno incluso invierte dinero para animar a todos los ciudadanos a que se los realicen. Esto significa que hay bases científicas que respaldan estos exámenes, y que si muchas personas se los hacen, hay datos y evidencia científica que demuestran que el número de muertes por ese tipo de cáncer disminuye. Por eso, tienden a elegirse estos exámenes. Sin embargo, como mencionaré más adelante en la tercera parte, estos 5 exámenes de detección de cáncer tampoco son perfectos, así que por favor escuchen también la tercera parte. Si decides hacerte un chequeo médico completo, te costará aproximadamente desde varias decenas de miles hasta más de 100.000 yenes. Sin embargo, estos 5 exámenes de detección de cáncer se pueden realizar por solo unos cientos o miles de yenes si aprovechas el subsidio del municipio. Primero, la detección de cáncer de estómago. A partir de los 50 años, una vez cada 2 años. Puedes elegir entre una prueba de bario o una endoscopia gástrica. Yo recomiendo la endoscopia gástrica porque tiene una mayor precisión para detectar el cáncer. Y algo importante para prevenir el cáncer de estómago es la bacteria Helicobacter pylori, ¿verdad? Si durante el examen parece que hay presencia de la bacteria Helicobacter pylori, se pueden hacer pruebas adicionales como un análisis de sangre para confirmarlo y luego proceder a erradicarla. Según un estudio, las personas que eliminaron la bacteria Helicobacter pylori redujeron su riesgo de desarrollar cáncer de estómago a aproximadamente 1/3. Además, se dice que mientras más joven seas, mayores son los beneficios de eliminar la bacteria, así que por favor considéralo. Actualmente, hay muchos hospitales que utilizan endoscopios gástricos muy delgados, casi tan delgados como un palillo, que se pueden introducir por la boca o incluso realizar el procedimiento mientras duermes. Ahora, pasemos al colon. La prueba de detección de cáncer de colon es el examen de sangre oculta en heces. Se revisa si hay sangre en las heces que no se puede ver a simple vista. Esta prueba es realmente excelente y me gustaría que todos la hicieran. No daña el cuerpo ni causa dolor. Además, el costo es bastante bajo, alrededor de 500 yenes. Y aún así, al reunir investigaciones de todo el mundo, se ha reportado que gracias a esta prueba, el número de personas que mueren por cáncer de colon se ha reducido aproximadamente en un 16%. Después de los 40 años, realmente me gustaría que se hicieran esta prueba cada año. Si en la prueba de sangre oculta en heces se detecta sangre, existe la posibilidad de cáncer de colon o pólipos en el colon, por lo que el siguiente paso es examinar más a fondo con una colonoscopía. El tercer y cuarto son los exámenes para detectar cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. El examen de cáncer de mama se realiza cada 2 años a partir de los 40 años. Se toma una radiografía de los senos llamada mamografía. El examen para detectar cáncer de cuello uterino se realiza cada 2 años a partir de los 20 años y puede ser realizado por personas jóvenes. Por cierto, la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino son causados por un virus llamado VPH. Y este virus se puede prevenir con una vacuna. Para recibir la vacuna como parte de la vacunación regular del país, es necesario completar la vacunación antes de terminar la preparatoria, así que si te interesa, por favor revisa la información en la descripción. Por último, el examen para detectar cáncer de pulmón. En muchas municipalidades se realiza una radiografía de tórax, pero para serles sincero, muchas veces, solo con la radiografía no se pueden detectar los cánceres en etapas tempranas. Especialmente para quienes han fumado durante mucho tiempo, la recomendación a nivel mundial es realizarse una tomografía computarizada de baja dosis. La tomografía computarizada implica exposición a la radiación, pero esta tomografía de baja dosis solo expone al paciente a una cantidad mínima de radiación, similar a la de un examen de bario para el estómago, y permite detectar el cáncer de pulmón.
En un estudio a gran escala realizado en Estados Unidos, se informó que las personas que fuman mucho y se someten a una tomografía computarizada de baja dosis redujeron en aproximadamente un 20% la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón. En el Centro Nacional de Investigación del Cáncer de Japón también se recomienda la tomografía computarizada de baja dosis para las personas que fuman mucho, pero la realidad es que no existen subsidios del gobierno o de las autoridades locales para este examen. Por eso, las personas que estén preocupadas por el cáncer de pulmón o que hayan fumado mucho deberían consultar con su médico de cabecera para decidir si basta con una radiografía o si es necesario realizarse una tomografía computarizada. Bueno, ya les presenté 5 puntos. Al final, ¿cuándo debo hacerme cada examen? Si solo pudiera elegir uno, ¿cuál debería ser la prioridad? Muchas personas se preocupan por eso. En estos casos, cuando investigan por su cuenta, últimamente yo también recomiendo el uso de la inteligencia artificial en las consultas externas. Cuando escuchas inteligencia artificial, puede sonar complicado, pero inténtalo y observa cómo funciona en la práctica. Por ejemplo, con una herramienta llamada GenSpark. Existe una aplicación de inteligencia artificial que reúne muchas funciones en una sola. Para quienes encuentran difícil diferenciar el uso de las distintas IA, tener solo esta aplicación resulta muy conveniente. Por ejemplo, primero investiguemos sobre los exámenes de detección de cáncer en la ciudad o municipio donde viven. Pídanle esto a GenSpark. Dime sobre los exámenes de detección de cáncer en la ciudad de Hakodate y por favor resume en una tabla los precios, costos y cómo solicitarlos. Así, aunque te equivoques al hablar, no hay problema. La entrada por voz es muy conveniente. Entonces, la IA buscará en internet y te dará la información. Y aquí están los resultados de la búsqueda. ¿Qué te parece? Desde el punto de vista de un médico, la información está bien resumida y es suficiente. La edad objetivo, el costo y el método de inscripción están explicados de manera clara, así que en vez de buscar todo esto escribiendo uno mismo, puedes pedirle a la IA que lo investigue usando entrada de voz. Con tu edad, puedes ver de un vistazo qué exámenes de detección puedes hacerte este año y cuánto cuestan. A continuación, hay una función aún más conveniente. Vamos a organizar también los beneficios y desventajas de los exámenes que mencionamos en la primera y segunda clase. Por ejemplo, algo así. Por favor, resuman las ventajas y desventajas de la detección de cáncer que mencionamos antes. Organicen la hoja de verificación de exámenes de mi familia en una sola hoja. Mi esposo fuma. Yo no fumo y nunca he estado enferma. De esta manera también se puede hacer una hoja de verificación de exámenes para la familia, como la de mi casa. En ese momento, si buscas más información y compartes lo que puedas sobre ti, dentro de lo que sepas, la IA también tomará eso en cuenta y te hará propuestas más adecuadas para ti. Aquí está la diapositiva de IA que se creó con esto. Lo que acabo de usar es la función de diapositivas de IA de GenSpark. Mientras consultas, te ayuda a organizar los puntos clave como si estuvieras creando un material. Si eres de los que no les gusta leer textos largos, al resumirlo en diapositivas como estas, es más fácil de ver y organizar. Y si lo guardas para cuando tengas problemas, puedes revisarlo rápidamente en cualquier momento. Y también existe algo llamado habilidades. El texto que ingresaste esta vez, eso se llama prompt. Si guardas ese texto como una habilidad, el próximo año, cuando llegue la época de los exámenes médicos, podrás buscarlo de la misma manera. Y por último, esta es la función que más me ha sorprendido últimamente. Me gustaría presentarla. De hecho, uno de los riesgos de usar IA es si la información que se proporciona es correcta o no. Ese es un tema importante. Ahora que vivimos en una sociedad digital, en redes sociales y en Internet, hay muchísima información de salud incorrecta. Cosas como que este alimento puede eliminar el cáncer o que no sirve de nada hacerse tal examen médico. Tanto información correcta como peligrosa aparecen en Internet con la misma apariencia. Por eso le preguntamos a GenSpark. Por ejemplo, encontramos esta información en Internet. ¿Es cierto que si comes alga wakame, el cáncer desaparece? ¿Qué dicen el Centro Nacional de Investigación del Cáncer y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar? Investiga y resúmelo, por favor. Solo con hacer preguntas así, GenSpark puede verificar si esta información es verdadera o falsa. Y lo que nos ayuda como especialistas es que esta IA muestra en qué página vio la información de la que está hablando. Incluso aparece el enlace de la página, así que puedes estar seguro de que la información proviene de una fuente confiable. Aquí están los resultados que obtuvimos. Comer alga wakame no elimina el cáncer. No hay evidencia científica. El consumo excesivo también puede implicar riesgos. Eso es lo que pasó. Probé esta IA. Ya sabía que el cáncer no desaparece por comer alga wakame y también sabía que el consumo excesivo puede afectar negativamente la tiroides. Me preguntaba si la IA respondería hasta ese punto y respondió exactamente. Decir que el alga wakame previene el cáncer no tiene fundamento. Si te preguntas si es seguro comer alga wakame todos los días, está claramente escrito que el consumo excesivo podría aumentar el riesgo de cáncer de tiroides.
También está escrito lo que dicen el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y el Centro Nacional de Investigación del Cáncer. Y también te dan información más allá de lo que quieres saber, lo cual me sorprendió. Por ejemplo, dicen que el contenido de la dieta no hace que el cáncer progrese ni afecta el curso del tratamiento. Por el contrario, especialmente en el caso del cáncer, actualmente no se conoce ningún alimento o nutriente único que, si lo consumes, te garantice la prevención. Te muestran páginas que están escritas de esta manera. Esto realmente me impresionó mucho. La función que acabo de usar en GenSpark se llama verificación de hechos y es una función para investigar la evidencia. De verdad quiero que todos ustedes, cuando tengan dudas sobre si una información es verdadera, le pregunten a esta función de verificación de hechos y lo investiguen. Sin embargo, también hay puntos importantes a tener en cuenta, así que se los voy a explicar. La inteligencia artificial también puede equivocarse. A veces puede decir mentiras que suenan convincentes. A esto se le llama alucinación. Por eso, no lo tomen todo al pie de la letra. Asegúrense siempre de revisar las fuentes, es decir, acostúmbrense a ver de qué página proviene la información. Y la decisión final debe tomarla uno mismo. Y en cuanto a información de salud, les recomiendo consultar con su médico de cabecera. La inteligencia artificial no es una herramienta para hacer diagnósticos. Es una herramienta para investigar por tu cuenta, organizar la información y prepararte para consultar con un especialista. Mientras sigas usando la inteligencia artificial de esta manera, creo que no hay mejor aliado que este. Así que de hecho, yo también explico en la consulta externa que existen funciones como estas. En esta ocasión, les presenté las funciones de GenSpark. Se trata de un espacio de trabajo de inteligencia artificial todo en uno, donde varias IA de primer nivel están integradas en una sola plataforma. Escribir textos, crear tablas, recopilar materiales, verificar información, todas estas funciones que antes requerían cambiar entre diferentes aplicaciones, ahora se pueden hacer en una sola pantalla. Dentro funcionan las IA más avanzadas, como GPT, Claude y Gemini. Acabo de explicar algo un poco complicado, pero es como tener un asistente que lo sabe todo. Por ejemplo, puedes pedirle que te prepare materiales o documentos. Puedes pedirle que haga una tabla, que resuma los puntos importantes en 3, o cualquier cosa que necesites. Solo abre la aplicación, presiona el botón del micrófono y háblale. Solo con eso, creo que el mundo cambiará por completo. En la segunda clase les presenté los 5 programas de detección de cáncer respaldados por el gobierno. Sin embargo, aquí hay algo importante. En realidad, todavía no existen datos sólidos ni evidencia científica que demuestren que las personas que se sometieron a estos 5 exámenes de detección de cáncer vivieron más tiempo que las que no lo hicieron. Aún así, existen datos que muestran que la tasa de mortalidad por ese tipo específico de cáncer ha disminuido, pero en cuanto a la tasa de mortalidad total, todavía hay poca evidencia de que realmente se haya prolongado la esperanza de vida. Hay un estudio que se publicó en el año 2023. Se investigó si las personas que se sometieron a exámenes de detección de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de pulmón realmente vivieron más tiempo en comparación con las que no se hicieron estos exámenes. Y como resultado, el único examen que demostró claramente que prolongaba la vida fue la endoscopía del colon, especialmente el examen que revisa el colon sigmoide con un endoscopio. Es decir, ni la mamografía ni el PSA, que es el principal marcador de la próstata, no pudieron prolongar la vida. Sin embargo, este estudio también tiene sus limitaciones. La mayoría de los participantes del estudio son de personas occidentales. La constitución física y los tipos de cáncer más comunes son diferentes en los japoneses. Y lo que se estaba observando no era la disminución de la tasa de mortalidad por ese tipo específico de cáncer, sino la disminución de la tasa de mortalidad general. Por ejemplo, aunque haya disminuido el número de muertes por cáncer de pulmón, al verlo en el conjunto total, ese efecto pudo haberse diluido y puede que no haya habido una diferencia científicamente significativa. Así que la conclusión que quiero transmitir es esta. El hecho de hacerse los 5 exámenes recomendados por el gobierno no significa necesariamente que uno pueda estar completamente tranquilo, ya que cada uno de esos exámenes tiene sus ventajas y desventajas. Debes entender ambos aspectos y tomar una decisión con la que estés convencido. Y es importante que, considerando tu propia enfermedad o síntomas, o si tu familia tiene antecedentes de cáncer, tomes la decisión junto con tu médico de cabecera u otros especialistas. Y para que esa consulta sea más provechosa, puedes apoyarte en la inteligencia artificial, porque en el consultorio uno suele ponerse nervioso. Tampoco hay mucho tiempo, ¿verdad? Es común escuchar que, por los nervios, se te olvida lo que querías preguntar. Por eso, es más eficiente prepararte antes de la consulta. Aquí es donde puedes pedirle esto a GenSpark. Estoy dudando si hacerme una resonancia magnética de la cabeza en el chequeo médico. Por favor, resume en 5 puntos claros las cosas que debo confirmar con el doctor y la lista de preguntas.
Así es como se hace. Entonces, la IA pensará en las cosas que debes revisar. Al hacerte una resonancia magnética de la cabeza en el chequeo médico, la IA investigará y resumirá varias cosas que sería bueno que preguntaras. Aquí están los resultados reales. Realmente salieron en cuestión de segundos. Por ejemplo, las preguntas. Así es como se ven. ¿Necesito hacérmelo ahora? Esta pregunta no es sobre si la gente en general debería hacerlo, sino si yo debería hacerlo. Es una pregunta muy importante. ¿Y solo la resonancia magnética? También debería hacerme una angioresonancia llamada MRA. Esto también es importante. En la resonancia magnética de la cabeza también existe la opción de usar o no contraste. ¿Y qué pasa si encuentran alguna anomalía? Esto también es importante, ¿verdad? No se trata solo de hacerse el examen y ya, sino que si encuentran alguna anomalía, al final, ¿qué es lo que van a hacer? Si no sabes esto, tampoco puedes decidir si deberías hacerte el examen o no, ¿verdad? También hay preguntas como esta. Por último, si no te haces el examen esta vez, ¿cuándo deberías hacerlo la próxima vez? ¿Y qué síntomas deberías tener para ir al médico? Esto también es importante, ¿verdad? De entrada, si no tienes síntomas, la revisión cerebral no se recomienda para todos, pero si tienes síntomas es diferente, así que saber qué síntomas deberías tener para hacerte el examen también es importante. Esta es otra pregunta importante. Muchas de estas preguntas en realidad están recomendadas como puntos clave en las guías para pacientes cuando van al médico. Si entras al consultorio con las preguntas que debes hacer ya organizadas, puedes tener una consulta más productiva sin perder tiempo y decidir de manera informada si te haces o no los exámenes. Así que, no se trata de dejar que la IA haga el diagnóstico, sino de mejorar la consulta con el doctor. Creo que este GenSpark puede ser muy útil como tu asistente para eso. Bueno, aquí está el resumen hasta ahora. Primero, no siempre es mejor hacerse más exámenes. Los chequeos PET y las revisiones cerebrales tienen la trampa del sobrediagnóstico. Segundo, aún así, los 5 pruebas de detección de cáncer avalados por el gobierno valen mucho la pena: estómago, colon, mama, cuello uterino y pulmón. Tercero, incluso esos 5 no son absolutos. Hay que entender los beneficios y desventajas y elegir consultando con el doctor. Y entonces, investigar, organizar y prepararse para la consulta. Quien te ayuda con todo esto es GenSpark, que presenté hoy. Esta vez recibí una invitación de GenSpark y como yo también lo usaba normalmente, quise presentárselos. También hablaré sobre los precios. Ahora es una época en la que muchas personas contratan diferentes inteligencias artificiales por separado: GPT, Claude, Gemini, Grok. Si contratas todas estas IA con el plan superior, te cuesta aproximadamente 12.000 yenes al mes. Pero si usas el plan Plus de GenSpark, que te permite usar todos ellos juntos, cuesta aproximadamente 3.800 yenes al mes. Creo que vale la pena probarlo al menos una vez para no dejarse llevar por la información sobre la salud. No sé usar bien el smartphone, aunque busque, no sé cuál elegir. Precisamente para esas personas, ahora que la inteligencia artificial ha evolucionado, estamos en una era en la que puedes consultar solo hablando. Para saber cómo registrarte, consulta la descripción y el primer comentario de la sección de comentarios. Y una cosa más, después de escuchar lo que hablamos hoy, dime solo una prueba médica que hayas pensado en hacerte o una que hayas decidido no hacerte. Al decirlo en voz alta, tu memoria se refuerza y tus acciones pueden cambiar, así que espero tus comentarios. Resumí el material de hoy en una hoja tamaño A4. Podrás ver de un vistazo las 5 pruebas de detección de cáncer que debes hacerte y lo que debes verificar antes de realizarlos. Si lo pegas en el refrigerador o en algún lugar visible, cuando te llegue la invitación para los exámenes, podrás comparar rápidamente y decidir cuál hacerte. Regístrate en la cuenta oficial de Line desde el enlace en la descripción y escribe detección de cáncer. Te lo entregaremos gratis de inmediato. Y si el video de hoy te fue de ayuda, aunque sea un poco, dale like y suscríbete al canal. Realmente eso me motiva mucho. En la Universidad Médica de YouTube seguiré compartiendo información útil y fácil de entender desde la perspectiva de un médico. Nos vemos en el próximo video. Tengo un solo anuncio para ti que viste el video hasta el final. He creado un lugar donde puedo compartir mis conocimientos sobre salud de manera más profunda e interactiva. Es Cococara, un espacio de consulta de confianza para la mente y el cuerpo. Muchas personas me dicen que les preocupa su salud, pero al final no saben en qué confiar. En este espacio recibo muchas consultas sobre cómo interpretar los resultados de los exámenes médicos, cómo manejar los medicamentos e incluso sobre el cuidado de familiares, y yo mismo respondo una por una las 24 horas del día. Si te interesa, primero regístrate en la cuenta oficial gratuita de Lean. Cada mes envío una muestra de los videos para miembros, así que puedes experimentar cómo es este lugar. Las convocatorias se envían primero a quienes ya están registrados en Line. Para registrarte, consulta el enlace en la parte superior de la descripción. Te espero.